pero no de la misma forma. Gracias, Padre, por cada persona que está acá, Señor. No nos hemos invitado, Señor, solos, sino que tú nos has llamado. Nadie se elige a sí mismo, sino tú lo llamas primero, lo cautivas. Y gracias, Padre, por el don que hay en cada uno de nosotros, Señor. Espíritu Santo, es a través de ti que nosotros llevamos a la comprensión real y espiritual de la revelación, y no a través de nuestro intelecto y mucho menos de nuestras emociones. Y por eso hoy, Espíritu Santo, estamos acá listos, dispuestos, para que esta revelación sea algo más que una regla moral, que una forma de conducta, que algo razonable, y que sea, Señor, verdadero alimento espiritual. Y solo a través de tu Espíritu Santo es que ocurre, Señor, esa transformación en el que la tinta, la escritura, el papel, lo que escuchamos o lo que vemos, se hace masa, se hace sustancia real, y se manifiesta, Señor, la gloria y la esperanza de la palabra hecha veraz en cada uno de nosotros. Y es así también como somos testigos vivos de que tu palabra no es una perdedera de tiempo, ni es un mero conocimiento, sino que es vida y alimento nutricio para el espíritu. Y de esa forma, Señor, nuestra vida transformada y cambiada da testimonio de que tú eres real. Y gracias, Espíritu Santo, por permanecer con nosotros y hacer de este grupo algo diferente, fresco, libre de reglas, libre de normas, libre de leyes, pero atados, atrapados y encarcelados en el amor y en la manifestación de tu gracia, Señor. Y que así sea y siga siendo. Amén. Amén. ¿Cómo? ¿Está bien? Bueno, estamos viendo el libro de los Proverbios y quedamos en capítulo 3. ¿Dónde está Sari? A capítulo 3 va a empezar el versículo 2. Sí, señora. Diga que es que le quitaron el puesto. Sari, y recuerden que también habíamos hablado que íbamos a intercalar. Ah, pero qué bien. Con Segunda de Corintios. ¿Eso ibas a decir? Sí. Ah, no, que es. Qué buena la monitora. 5. Pero la monitora tiene una ley, ¿cierto, mi querido amigo Sebas? Que hay que... Pesa una... Hay una... Ok. No cancelaron el nombre de Jesús. Continuamos. No, en Sari se rompe esa regla, yo creo. Vamos. Sí. No entendí. ¿Qué te chocó, Meli? Es que todas las que han sido monitoras No, pero Se van llenas de gracia. ¿Por qué crees que la pusimos de monitor? Mentira, Sari. Come de la abundancia del corazón. Usted Venga, no ¿y qué nos pasa? ¿Te han dejado en representación de Bancolombia todo este tiempo? ¿Qué les pasa a aquellos? No sé. No, y la imagínense que Juli se cayó el esposo ahorita en la moto. ¿En dónde? Jorge. Por la 30. ¿Y cómo está? No, bien, pues se raspó, le estaban haciendo unas radiografías, pero estaba Hay que tener cuidado que Bancolombia ya no le está poniendo tanto el alma. Esa es hermana de Camila. Sí. Ah, no, es Luis. Ni la una ni el otro. Estefano. La corona del Señor, muchas gracias. Ay, este es nuevo. Ay, sí. Ok, ahora sí vamos a empezar. Proverbios capítulo 3. Ahora más Espérate, eso no está mal. Ahorita fuimos a doctor. Parece agua de guppies, pero está rica. Se va a hacer la doctora. Sí, yo pedí que ¿Ah, sí? media hora y lo cortaron para todos los que me grababan conmigo. Me grabaron desde las 2 hasta las 7 de la noche. Y pues es que hablaron como 20 minuticos y ya. A mi hermano lo entrevistaron y cortaron. Ay, no, no, no. Ah,
No querían aumentar el rating, Mauricio seguro. Ok, capítulo 3, versículo 2. Pero ese es de segundo de Corintios. No, Proverbios, vamos a intercalar proverbios. Recuerden que en Proverbios estamos hablando de la sabiduría. La sabiduría para el judío era casi una entidad viva, casi como un ser vivo que podría asemejarse a nuestro Señor Jesucristo. De hecho, los padres de la iglesia utilizaban a veces indistintamente el término sabiduría como aplicado a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, que no se nos pierda eso del contexto, porque casi que es como una forma de hablar de los judíos como personificando facultades morales o intelectuales. En este caso estamos hablando de la sabiduría, y Salomón le está dando a sus hijos, a su descendencia, cuál es como la substancia, o cuál es como la sabiduría desmenuzada, o en qué nos sirve a nosotros el ser sabios y en buscarla. Y recuerden que en la charla pasada habíamos hablado de cómo desear y anhelar la sabiduría era algo que todos debíamos tener, o que la sabiduría debería ser anhelada. Y no en balde también hablamos que el apóstol Pablo en la carta a los Hebreos también habla de que a Dios hay que anhelarlo. Entonces siempre estas cosas espirituales hay que anhelarlas, porque el anhelo nos está demostrando a nosotros que hay una valoración. Cuando yo anhelo algo, luego es porque lo estoy valorando. Y si yo valoro algo, entonces voy a emprender esa empresa con delicadeza, con cuidado, con sutileza, y voy a ser completamente, digámoslo así, como agradecido cuando la posea. Yo no voy a anhelar algo mucho tiempo y después cuando lo tenga no lo voy a agradecer, porque mucho lo anhelé. Bien, entonces ya igual están las grabaciones de todo lo que estoy resumiendo. Verso 1. Hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas, conserva mis preceptos en tu corazón. Corazón. ¿Cómo es en hebreo, Sebas? Lev. En este caso sería nefesh. Lev es el corazón cardio. Sí. Nefesh es el corazón almático. Es el corazón cuando Dios dice, como por ejemplo en Deuteronomio dice, inscribiré, me amarás con todo tu corazón y con toda tu alma. Ahí es Lev y Nefesh. Lev más Nefesh. En este caso sería Nefesh, no corazón cardio, que es el corazón físico, el músculo. Entonces nosotros tenemos que guardar, la sabiduría se conserva por fuera de las emociones y por fuera de la razón. La sabiduría no necesariamente está relacionada con el intelectualismo. Uno confunde, ay, qué persona tan sabia, porque conoce muchas cosas. Y es que el conocer cosas, o la sabiduría enciclopédica, o el conocimiento enciclopédico, no tiene nada que ver con la sabiduría. Puede haber una persona completamente iletrada, pero plenamente sabia. La sabiduría no depende de tu erudición. ¿Cómo así que letrada, Pablo? Una persona que haya estudiado mucho, que tenga muchas carreras y doctorados. Entonces la gente dice, ¿qué tan sabio? No, para Dios no es sabio. No está bien decir que es sabio del mundo. Está bien decir sabio del mundo, pero no según Dios. Y aunque tampoco, porque según la definición que habíamos dado de la clase pasada de lo que sabiduría significa, la sabiduría es algo como puesto en acción, no necesariamente el mero conocimiento en la cabeza. Pero la expresión sabio según el mundo sí, da a entender cómo la sabiduría, cómo el mundo entiende la sabiduría, que no es la manera correcta, o como Dios nos dice que es. De hecho, en el libro de Juan Bunyan, El progreso del peregrino, hay un personaje que se llama sabio según el mundo, que es aquel sabiondo que le dice, no, mire, es que a Dios le gusta eso, y uno dice, sí, es como lo lógico, es como lo normal, y ese camino termina en la perdición. Ok, sigamos. Conserva mis preceptos en tu corazón. O sea, ya nos están diciendo, la sabiduría no es intelectualismo, está por fuera del enfoque meramente racional, intelectivo y emocional, porque te darán larga vida.
largos días de vida y prosperidad. Entonces, ¿la sabiduría da qué? Prosperidad. ¿Qué es la prosperidad según Dios? La prosperidad según Dios tiene dos facetas. Una, la faceta del Antiguo Testamento. Dos, la faceta del Nuevo Testamento. La prosperidad en el Antiguo Testamento literalmente es tener carro, casa y beca. Eso es la sabiduría, eso es la prosperidad en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque la teología del judío no tenía el grado de revelación que tiene cuando nuestro Señor Jesucristo nos habla y nos enseña sobre el reino de Dios, sobre el mundo transnatural, sobre el cielo, sobre el infierno, sobre las realidades espirituales. Ellos simplemente creían que si uno se portaba bien con Dios y cumplía la ley, Dios lo iba a prosperar a uno hasta acá en la tierra, hasta que se muere y en polvo eres y en polvo te convertirás. Entonces la esperanza del judío no era una esperanza post-mortem, sino que era una esperanza en ser próspero en su vida. Haz estas cosas y en tu vida te irá bien, tendrás carro, casa y beca, porque la gracia y el amor de Dios y su providencia está sobre ti. Pero cuando te mueras, pues no te esperes más, porque polvo eres y en polvo te convertirás. Esa era la proyección del judío, era una proyección demasiado terrenal y carnal. Mas el Evangelio nos abre a nosotros un sentido y una trascendencia una esperanza trascendente para el ser humano. Se nos amplía el conocimiento y la revelación de lo que nosotros como seres humanos somos y por lo tanto de lo que vamos a esperar en la vida futura, que comienza ahora a través del Espíritu Santo. Para ellos recuerden que el Espíritu Santo no era algo que habitaba dentro de nosotros porque era santo, y lo santo, lo kadosh, lo impenetrable, lo puro, no puede convivir con la carne, salvo ciertas excepciones en las que Dios elige determinados hombres, los Sadoc, los justos, y estos justos como Abraham, como Isaac, como José, tenían una influencia del Espíritu Santo sobre ellos que los hacía tener una relación diferente con Dios. Pero una vez ellos se morían, la presencia del Espíritu Santo se retiraban, o si ellos la embarraban o pecaban contra el Señor, la presencia del Espíritu Santo se retiraba. Recuerden el pasaje de Reyes y de Samuel, cuando el profeta Samuel unge con el Espíritu Santo a Saúl, al rey Saúl. Cuando el rey Saúl se equivoca por desobedecer el mandato de Dios, que él pierde el Espíritu Santo y entra una depresión y un tormento para él impresionante. Solamente con el arpa de David. Solamente cuando David tocaba el arpa, porque David era un hombre ungido, él podía tranquilizarse. ¿Y por qué ocurría eso? Decía que Dios había mandado espíritus a los que lo atormentaran. ¿Por qué ocurrió eso en el rey Saúl? Que es una paradoja bien impresionante. La paradoja es cuando usted ha probado lo rico, lo bueno, y después le empiezan a dar algo maluco, algo molesto, ¿qué vas a sentir tú? Cuando te acostumbras a comer caviar, entiéndase caviar, pues a mí no me gusta el caviar, pero entiendas el caviar como una bebida, una comida deseable, agradable y de alta alcurnia. Cuando usted se la come y después le empiecen a dar arroz con huevo, pues. Es muy rico, no, pero entiéndase la analogía, pues, en las proporciones. De algo extremadamente rico, alimentarse bien bueno a pasar a alimentarse con algo bien maluco. El arroz Aburrición. con huevo Es lo mejor, y con salsita de tomate, perfecto. Pero arroz acabado de hacer. Sí, es verdad. sí. Están bien ricas, con carne de caballo. Y es con un tablazo Es con punta de anca recién hecha y después a comer cargazón, pues, no. Sí. Entonces lo que ocurrió con el rey Saúl es un hombre pleno y lleno del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo se desplaza a David, porque él no habitaba en todos los cuerpos, sino en unos especialmente en los ungidos, no como nosotros que en Pentecostés se derrama en toda la iglesia, el vacío que queda en el rey Saúl es una cosa terrible de casi que al borde del colapso, porque fuiste lleno de la plenitud de la gracia del Señor, y cuando se retira el Señor quedas con un vacío impresionante que ya no sabes cómo llenar. Y solo cuando tocaba a un hombre ungido, él podía sentir más o menos la remembranza de aquello que perdió por el pecado. Eso nos muestra a nosotros el grado de importancia que tiene el Espíritu Santo para nuestras vidas.
y es que el Espíritu Santo son esos ríos de agua viva que Jesús prometió que todo aquel que cree en Él, de su interior correrán como ríos de agua viva. Se refería a la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros como una fuente inagotable, conectada a la fuente principal y que siempre vas a poder demandar de Él y siempre te va a poder llenar. Y por eso el apóstol Pablo afirmaba y decía, y con toda la razón, embriagados no de vino, no de mosto, sino del Espíritu Santo. O sea, uno se puede embriagar del Espíritu Santo. ¿Y qué es embriagarse? 1, 2, 3 copas, 4 copas, toda la botella y siga derecho. Embriaguémonos del Espíritu. Así sea. ¿Ustedes han visto personas embriagadas del Espíritu? Es impresionante. ¿Cómo es? Están bajo la presencia y el influjo del Espíritu Santo y se quedan bailando, cantando, llorando, riéndose horas enteras. Un gozo total. De un gozo y de una experiencia extática preciosa. Sí. Y que hay personas que hacen como tal, se quedan convulsionadas. A veces la presencia del Espíritu Santo... Me pasó. ¿Te pasó? Pues el viernes pasado fui a la charla de Enrique, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, Enrique, sí, Quique. sí, sí. Enrique Escobar. Y fui y llegué a mi casa, o sea, bueno, no puedo explicar lo que sentía en ese momento. Ahí está. Un placer, ¿Quién, quién, ya no quién? voy a sentir Ahí está. nada, o sea, fue muy Ahí está. muy ¿La tenaz, ve? o sea, ¿Qué pensabas, Dani? ese día te creí cuando decía lo del placer del espíritu versus la carne, Ujú. porque yo ya entendí a Pablo. Ahí está. Lo que siente diferente el Espíritu versus la carne, ahí está. Sí, entendí. Y puedes estar pasando en esos momentos, te cuentan una noticia mala, pero tú la vas a ver de diferente forma. No, O una cosa, uno dice, uy, ya tengo algo diferente para afrontar esto. Ahí está. Ese día vi a mi ex y no me importó. Pero ya eso sí fue prueba candela. Sí. Es que vean lo que yo hago, mi amor. Mira, cuando algo dejó un vacío y es lleno con una sustancia de mejor calidad, ya qué importa. ¿Sí? Se le embriagó con el Steve. ¿Dónde le puedo mandar ese audio al exnovio para que... Esto queda grabado en el canal de YouTube. Que le meta miércoles de Biblia. Qué bueno. Tranquila que tu voz se escucha muy neutra en la grabación, así que no quedas de evidencia. Eso es la llenura del Espíritu, mujer. Eso es la llenura del Espíritu y de eso es lo que estamos hablando efectivamente y muy oportuno el comentario. Sigamos. Entonces, que no te abandonen jamás la bondad y la fidelidad. Dos facultades que siguen al anhelo o a la posesión de la sabiduría. Que es necesario, que la sabiduría siempre va acompañada. Así como una limonada va agua y limón, siempre la sabiduría va a ir acompañada de bondad y de fidelidad. No hay un hombre sabio si no es bondadoso y si no es fiel. Nosotros en nuestra cultura latinoamericana, lamentablemente, la palabra fidelidad no es muy valorada. No es muy valorada, tristemente. ¿Qué es fidelidad? Fidelidad es coherencia. Y coherencia es que tus palabras y tus actos vayan de la mano, sean una amalgama. Que si nosotros decimos, vamos a ir a las 5, a las 5 vamos. Si decimos voy a ir a las 8 de la noche, a las 8 de la noche estoy allí. Si yo digo o me propongo algo con mi palabra y sé que en esos momentos mi personalidad, mi carácter es tan valiente todavía y estoy acoplándome a una calidad de vida superior, entonces ser más cuidadoso y no pronunciar palabra y ser más discreto con lo que digo, para que después no me vea sorprendido en infidelidad con mis palabras y mis acciones. Y eso nos pasa mucho a todos y estamos en ese trabajo. Pero entonces fidelidad no solamente es la fidelidad a Dios, fidelidad es coherencia en nuestro caminar. Palabras, pensamientos, emociones y actos, todo como una amalgama perfecta. Hacia allá es que nos quiere llevar nuestro Señor. Poco a poco nos va llevando a eso. Todos en algunos momentos pues tenemos nuestros desatines o tropiezos,
es normal, mientras nos vamos afinando, así como el dial de la radio se va afinando hasta que encuentre la emisora y la sintonice. Así somos con Dios, que no nos desanimemos en eso, pero sí que pensemos que la fidelidad no solo para Dios, sino también la fidelidad de nuestra lengua con nuestros actos. Es importante para alcanzar sabiduría tener coherencia en nuestros actos y ser fiel en nuestros actos. No, y de hecho el mismo Dios muchas veces le ponen esas cosas, o sea, el ser cumplido, el ser disciplinado, son cosas que vienen del mismo Dios, o sea, es como si fuera producto de la relación con Dios, como consecuencia. Directamente, pues como si fuera un mandato, pues, pero Dios no lo está. No es algo que uno tenga que buscar, sino que es una consecuencia, correcto, pero hay que acercarse a Dios para recibirlo. Exacto. Pablo, yo acá leo bondad y felicidad. Felicidad, bondad y la fidelidad. Pero dice felicidad. Esa versión tuya que es, y yo creo que la recomendé yo, ¿cierto? La Biblia de Amén. No, pues es buena. Necesito otras traducciones. No, esa dice... Denme otras traducciones. Misericordia y la verdad. Y verdad es coherencia. Misericordia y verdad, sí. Verdad es coherencia, perfecto. Felicidad, no entiendo por qué dice felicidad en esa traducción. ¿Por qué misericordia y bondad? Bondad y fidelidad. Por eso, pero por bondad reemplaza misericordia. Porque la misericordia, vamos a explicar el término bondad o misericordia, que es lo mismo. Pues no es lo mismo, son sinónimos. Pero fidelidad y felicidad no son sinónimos. Ok. Entonces, ¿qué es bondad? Bondad es darle a él. Yo lo ¿Cómo interpretas tu bondad? A Lo ver. defino es justo, Dios es bondadoso porque nos da más de lo que merecemos. Y misericordioso es porque no nos da lo que nos merecemos. Ok, uno no puede ser, pero está bien, está muy bonita tú. Uno no puede ser bondadoso y no misericordioso. Esto tan rico y no. Uno no puede ser bondadoso y no misericordioso. La bondad es la capacidad de padecer con el que padece y ser feliz con el que es feliz, llorar con el que llora y reír con el que ríe. Eso es bondad, ¿cierto? O misericordia. ¿Qué es misericordia? Miser, de sufrimiento. Y cordia es de cor, que es de unidad. Entonces, unidad en la miseria o en el dolor ajeno. Eso significa misericordia. Esa es la etimología de misericordia. Y bondad, para que haya bondad tiene que haber misericordia. Yo no puedo ser bondadoso si yo no siento lo del otro. Para que nadie tuviera en qué excusarse de nuestro Señor, Él padeció por nosotros y se hizo hombre y pagó por todos nuestros pecados. Por eso es el acto mayor de misericordia, porque Él se hizo semejante a nosotros, incluso sin pecar, cargó sobre sí la consecuencia del pecado. Ese es el acto de misericordia pleno. Si alguien se puso en los zapatos del ser humano, fue nuestro Señor. Vistió un traje humano, vivió el peso de la carne humana, el precio de los pecados humanos sobre el madero, y fuera de eso dice, perdónanlos porque no saben lo que hacen. Entonces es el acto de misericordia más absoluto al que tú puedas acceder. Dice, jamás la bondad y la fidelidad. Entonces si yo conjugo en mi vida, en mi caminar diario, la misericordia, el saberme poner en los zapatos del otro, y si mis palabras y mis actos son coherentes, entonces estoy prácticamente adobando, cumpliendo los principios que adornan, que engalanan la sabiduría. No hay sabios sin ser fiel o coherente y sin bondad. Digamos que feliz, porque el sabio es feliz, pues, pero ok. Pablo, ven y yo me devuelvo. Por favor. Dijiste que prosperidad en el Antiguo Testamento era algo y en el Nuevo es que. Perdón, sí. Entonces, como segundo, en el Nuevo Testamento, la prosperidad ya abarca algo mucho más trascendente que la mera carnalidad de tener carro, casa y beca. La prosperidad en el Nuevo Testamento es la prosperidad de la cual nos habla Santiago en su carta. Y Juan dice, amado, yo deseo que en todas las cosas tú seas prosperado, así como también tu alma prospera. Entonces no solamente es, todas las cosas significa Antiguo Testamento, como tu alma prospera, Nuevo Testamento, trascendencia.
Es decir, el conocimiento y la revelación de Dios en ti prospere, y el conocimiento de la vida eterna y el llamamiento a la resurrección en ti se afinque, prospere y exudes el hecho de que sos una persona que sabe que va a resucitar y que está relacionándose con Dios, así como en tu vida también recibas el favor de Dios. Entonces Él nos muestra el doble rasero con el cual Dios el rasero con el cual Dios mide la prosperidad de tu alma y también la prosperidad de tu vida. Dios no quiere solamente que prospere nuestra alma, porque así fue que vivió la iglesia, sobre todo con el famoso santo de Asís, San Francisco de Asís, que fue muy, muy buen santo, el fundador de la orden de los mendicantes, ¿cierto? Que ese carisma que Dios le dio a San Francisco, como un hombre adinerado, su padre era un hombre que manejaba textiles y todo eso, y vendía, y era un hombre rico, y él protesta contra eso, fundando la orden de los mendicantes, los franciscanos, los monjes descalzos que les llamaban. ¿Por qué lo hizo? Como una protesta para el boato y la iglesia inflada en ese tiempo. Él dice, no, es que la espiritualidad no es eso, la gente se le está olvidando que es la espiritualidad, y él se va para el extremo contrario, como una especie de manifestación de protesta para el orden en el que la iglesia iba mal. Dios lo envía como un signo de contradicción para la época. El problema es que nosotros nos quedamos con la visión de que el bondadoso o el sabio es el mendicante. Es el mendicante y no es la figura del rey David, porque es que la figura del rey David no era un hombre mendicante, pero era un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, ¿dónde está el santo? ¿En la posesión o en qué? ¿Cómo está su corazón? Es en el estado de su corazón, no en el estado de su billetera. Pero nosotros asociamos la bondad a aquel que se desprende de todo, que se va a vivir a una capillita por allá y que atiende personas y ora por el mundo flagelándose. Sí. Ese es santo. Pero un hombre por allá rico, que viaja por todo el mundo y que es completamente desprendido y que le entregó todo a Dios y que es un administrador y mayordomo de Dios, no, ese es menos santo. Y además se afeita y no tiene barbita, entonces es menos santo. O sea que soy muy santo. Yo también. Luigi era santo. Yo sí estoy perdido, Luigi. Lo van a canonizar bien. Entonces nosotros vamos adjudicando la santidad a elementos o a parafernalia exterior que no tiene nada que ver con el corazón. Pero ¿qué le dijo Dios a Samuel? Lo hablamos la vez pasada. Yo no veo como el hombre ve lo exterior, pero yo veo el corazón. Entonces a Dios no lo engañamos con apariencia de santidad, caminando despacio con la Biblia bajo el brazo o hablando muy bonito y en voz baja. Eso a Dios no lo engaña, engañará a un par de desprevenidos, pero a Dios no. Y yo tengo una anécdota respecto a eso. Una vez estaba en una conferencia donde unos monjes de clausura, creo que eran monjes benedictinos, habían unos conferencistas, unos monjes benedictinos y unos franciscanos, y estaban hablando de la ascética, que es la manera en que ellos viven la fe. Ascética es como todo ese trabajo interior donde te apartas para la adoración y la vivencia interior y de contemplación hacia Dios, la vida contemplativa. Sí, y estaban más o menos, y estaban explicando eso pues en este auditorio, y al final los padres dijeron, bueno, si alguien se quiere confesar o quieren hacer una oración, pues aquí están dos de los padres. Y el que dio la charla era un hombre joven, ¿cierto? Sí, tenía una sotanita y digámoslo así, como su hábito de monje. Y había otro viejito, barbadito, encorvado, como de unos 75 años, con una barba hermosa, parecía un San Bernardo, pero un San Bernardo no el perrito, sino la imagen del San Bernardo. El San Bernardo perrito. Y así calvito. No puedo borrar la imagen del perrito. O la de San Jorge. Bueno, el caso es que parecía así, y yo me quedé viendo la escena, y lo más curioso es que la fila que secundaba al viejito calvito era casi el 80% del auditorio, y el joven que dio la conferencia sobre la ascética y la experiencia de la vida contemplativa tenía como 5 personas para confesarse con él. Dios mío. Con la fila del gato. Cualquier parecido. Entonces, ¿a qué voy con eso? Que las apariencias pensaron que por tener barba y estar encorvado era más santo.
Dios ve el corazón. Dios del corazón. Dios ve el corazón, que no nos engañemos por eso. Así es. Entonces, no sé a qué estaba, por qué estaba hablando de esto, pero era de la prosperidad de la prosperidad, la prosperidad del alma. Ahora en esta traducción la Valera dice que paz y paz te aumentarán. Entonces, Sí, está bien. Sí, Esa paz entendida como bienes y posesiones, o que como tranquilidad. es tranquilidad en tu vida, no como el shalom de la paz trascendente Sí, que Dios nos da. Una paz que no le falte nada. Sí, pero si yo tengo todo cubierto Sí, no, y estoy bien y prospero, me pues voy a estar tranquilo. Bueno, las deudas no me matan, entonces le tengo que pagar a este. Ah, ok. O sea, esa paz ahí es una paz de Tranquilidad. Tranquilidad, pues de tener bienes cubiertos. Bien, es correcto. Listo. Dice, átatelas al cuello, escríbelas en tu corazón y hallarás favor y buena opinión ante Dios y ante los hombres. ¿Qué tienes que atarte ante el cuello y en el corazón? La bondad y la fidelidad. De tal manera que los fariseos, por ejemplo, fueron los mayores impulsores de las filatelias, que eran estas cajitas que se ponían que se ponen en las manos aún hoy los judíos y en el corazón, los famosos tefilim. Y se la ponen con citas bíblicas y se atan literalmente lo que Dios no está diciendo literal. Y se ve muy bonito, ¿cierto? Uno los ve muy bonitos y se ven más santos. Y entre más cositas tengan y más atuendo tengan, uno dice, wow, es más santo, pero Dios ve el corazón. Tú te puedes amarrar una caja acá de 20 kilos y andar así con toda la Biblia escrita para que te pase. Las tablas de piedra. Sí, incluso te puedes ir con estas cositas que se ponen, estas gafitas de los niños que uno le pone como las diapositivas y va pasando, las gafitas. Te la puedes amarrar con 30 pasajes bíblicos y en el corazón te puedes clavar y tallar una cosa acá. Sí, y en 3D si querés, y eso no te va a hacer más santo. La santidad es lo que permites tú que Dios se refleje en ti. Hay un pasaje de Malaquías muy bonito, del profeta Malaquías, en el que habla del que recibe el Espíritu de Dios, o el trabajo que hace el Espíritu Santo en nosotros, y él dice que es aquel como el que refina plata. El trabajo del Espíritu Santo como aquel que refina plata, y una vez ve su trabajo y está satisfecho, y uno dice, ¿y ese pasaje qué es lo que quiere decir? Y es que el trabajo del Espíritu Santo en nosotros, cuando tú ves como el platero, el que trabaja la plata, es muy bonito porque tiene que estar pendiente todo el tiempo de que del fuego, no es como el oro, como otros metales para refinar, sino que al ser más sutil, entonces es más cuidadoso y tienen que estar más pendiente, porque no es el mismo punto de fusión. Y cuando lo hacen, él tiene que estar muy atento para sacar y poder darle el martillazo. Y cuando se da cuenta que la plata está correcta, o el platero de la época de la cual el profeta está hablando, el platero llega y mira su imagen en él, y si refleja bien su imagen, entonces él dice, esta plata ya está refinada. Por eso él utiliza ese pasaje en el libro de Malaquías, porque el papel del Espíritu Santo es que nosotros podamos reflejar, o entre mejor reflejemos la imagen de Cristo, así como la plata refinada, que Él se mire en nosotros y diga, vamos bien, me estoy viendo más en Él que en otras cosas, y ya no se está viendo el mundo o Él mismo, sino que yo ya me veo mejor en Él. Esa es la forma en el que el Espíritu Santo trabaja con nosotros. ¿Eso a qué viene? A que ahorita vamos a hablar un poco también sobre que Dios nos martilla. Y cuando pensemos que Dios nos está martillando, es que Él nos está puliendo. O cosas que se nos desarraigan, o los dolores de la carne que Él nos quita y nos pone, Él está dándonos esos martillazos para que lo reflejemos mejor. Y cuando se refleje mejor, nosotros también vamos a ser felices. Dice, confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu prudencia. Principios de la sabiduría. Ojo pues, Él nos dice, hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas, conserva mis preceptos. Primer precepto, para que nosotros no olvidemos. Estamos hablando de un hombre cuya sabiduría no va a ser superada nunca, según Dios le dijo, el rey Salomón. Él nos está dando trucos, tips, como decía Sarita. Misericordia o bondad
y verdad, coherencia en nuestro actuar. Esas son maneras con las cuales vamos a aderezar la sabiduría. 3, no apoyarnos en nuestra prudencia, la confianza. Confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu prudencia. Esto es importante. De hecho, aquí lo tenía subrayado seguro cuando estaba leyendo acá. En todos tus caminos piensa en Él. ¿Cómo vamos a hacer que confiemos más en Dios que en nuestra propia sabiduría o prudencia? O conocimiento, no sabiduría, perdón. Pensando en Él todo el tiempo. ¿Cuál es la herramienta para confiar más en el Señor? Fundamental. Si lo pueden subrayar en las Biblias, por favor, háganlo. Y no les dé pesar, así sea nueva o muy bonita, ráyenla y subrayenla. Y entre más una Biblia esté rayada, mejor. Yo me he sorprendido muchas veces que estoy leyendo la Escritura y me encuentro con algo, con notas al pie que he puesto. Y yo digo, wow, esto es increíble. Y se me había olvidado de una cosa que fue tan grande y después pasó por alto. O sea que siempre es bueno tener noticas al pie en las Escrituras y les va a servir mucho. De seguro les digo eso. En todos tus caminos piensa en Él. Herramienta fundamental para poder confiar en Dios. En todos los caminos. ¿Qué significa que en todos tus caminos? En todas las decisiones que tomamos. Eso significa. Se reconoce en todo. Oye, se reconoce. Sí. Le enderezará tus veredas. Y Él allanará tus sendas. Entonces, para confiar en Dios hay que pensar en Él todo. Es que voy a montar una panadería o una peluquería porque vivo en Cali. Y entonces, tengo una de dos. O monto la panadería o la peluquería. Entonces, ¿cuál, Señor? No, yo creo que la peluquería es lo que está dando. Entonces voy y monto la peluquería por lo que está dando. Pero Dios sabía que a mí me iba a quedar más bueno el pan que los crespos de una señora. Entonces, por no confiar en Él, sino en mi propia sabiduría, entonces después voy a decir, Dios, pero ¿por qué no me prosperas si yo estoy contigo? Yo oro, yo ayuno, yo hago todo eso. Pero es que no me delegaste todo y en todo no confiaste en mí. Ahora, todo, si tú quieres que todo sea todo, bien. Conozco personas que le preguntan a Dios hasta, ¿qué me pongo hoy? Si una camisa amarilla o una camisa blanca. Conozco ese tipo de personas y tienen una relación muy bonita con Dios. Dios te dirá como te dirá tu mamá. A menos que tu mamá ya sea de una sinceridad pues terrible. Eso no le conviene. Sí, te dirá, con todo te ves muy bonito. A menos que sí la embarres y no, de verdad no. Pero en todos tus caminos, piensa en Él, es la herramienta para hallar prudencia y para poder confiar en el Señor. Es que yo no confío tanto en Dios. Entonces piense en Él todo el tiempo e involúcrelo en su pensamiento. ¿Cómo voy a querer yo a Dios con toda mi mente? Como dice el primer mandamiento, con todas las fuerzas de mi mente y de mi corazón. Si yo no pienso en Él, ¿cómo lo voy a querer con toda mi mente? Para quererlo con toda mi mente, tengo que pensar en Él todo el tiempo, para que mis pensamientos estén llenos de Él. Él con E mayúscula. Y Él, ¿qué hará Él? Cuando tú piensas en Él todo el tiempo, Él allanará todas tus sendas. Allanará, despejará, peinará, quitará, retirará obstáculos y te llevará al camino que más te conviene. Entonces el sabio piensa en Dios todo el tiempo. Ante una disyuntiva, ante caminos, dice, Señor, en ti pongo esta situación. Señor, ¿qué me conviene? ¿Qué es conforme a tu voluntad? ¿Tú qué ves más que yo? Eso es poner y confiar en Dios. Y te vas a sorprender que no necesariamente las cosas donde todo el mundo te decía, no, es que tú eres muy bueno para esto y te va a ir muy bien en esto es lo que está dando, esta pirámide es la que funciona, estas otras nunca funcionaron, pero esta de verdad sí. Y nosotros nos vamos confiando en todas estas cosas, pero Dios sabe en qué tú verdaderamente vas a tener éxito. Y muchas veces no es lo que nosotros nos esperamos. Dios tiene sus cosas extrañas. El hombre que iba a sacar de Israel de una hambruna terrible que pasaron fue un tipo que vendieron esclavos sus hermanos porque sintieron envidia de él por el velo multicolor que veía y porque lo adoraban todos los demás. Los demás sintieron envidia y lo vendieron como esclavo. Y resulta que Dios, a pesar de eso, estaba allanando sus caminos
a tal punto en que él fue visir del faraón y terminó liberando al pueblo de la hambruna y ganándose el favor del imperio egipcio. Entonces eso es una persona que confía en él en todos los caminos. Los caminos de Dios a veces no parecen, pero siempre lo son. No parecen, pero siempre lo son. Uno dice, no, yo no voy para ningún lado, yo me siento como dando vueltas, como estancado. No, el que no ve se siente estancado, pero Dios que no ve sabe que no estás estancado, y cuando veas vas a entender en ese tiempo qué fue lo que pasó. Eso sí, en aquel que confía en Dios y piensa en Él. En el que no, se va a estancar y ahí se quedó. Y para él no tenemos nada más que decirle, que efectivamente busque sabiduría según el mundo para que medio salve lo que pueda. Pero para los que creemos en Él, no. Y Dios no nos va a defraudar. Y esto lo conozco hasta el cansancio, hasta el hastío. Aquel que se siente estancado en el trabajo, en una cantidad de cosas, y Dios propicia una oportunidad, abre una ventana de oportunidad que parece insignificante, y de ahí se desatan una cantidad de cosas que las personas quedan completamente sorprendidas. Como Dios, conociendo todos los engranajes del destino, del mundo, de la vida, te puede colocar ahí y simplemente despega y ya. Y todo el tiempo que estuviste quejándote que estabas mal o vacío, lo hubieras podido aprovechar en llenarte más del Espíritu Santo para que cuando te ponga donde te vaya a poner estés lleno y tengas que dar. Y que no te toque otra vez empezar de nuevo y como a las carreras, ¿no? Como estudiando para el final. Un día antes. Como yo, en los exámenes. En todos, y a veces ni estudiaba, en todos tus caminos piensa en Él, y Él allanará todas tus sendas. No te tengas por sabio. No te tengas por sabio. El sabio nunca se llama sabio. Que eso va muy de la mano con La humildad. el otro versículo que dice, si quieres estar firme, cuídate de no caer. Sí, señora. No te tengas, así es. Ese va relacionado completamente. No te tengas por sabio. Teme a Dios y evita el mal. ¿Qué significa temer a Dios en este caso? Saber que Dios tiene conocimientos más altos que los míos. Entonces, el problema es que si yo me tengo por sabio, entonces no voy a tener a Dios en cuenta. Y si no tengo a Dios en cuenta, que Él conoce más, me estoy perdiendo de una verdadera linterna, una lumbrera, una linterna que va a saber alumbrarme el camino y no voy a tropezar. Y evita el mal, ¿cierto? No solamente con temer a Dios, sino evitar el mal. Pero en la bondad se evita el mal, ¿no? Que será sanidad para tu carne y refrigerio para tus huesos. Evitar el mal. Aquí nos están hablando del pecado. El pecado como un agente que produce muerte y produce enfermedad. Esto no es nada nuevo, esto lo hemos corroborado a la fecha. Lo he visto con mis propios ojos. Personas que por determinados pecados terminan grabando en su cuerpo con una enfermedad producto de ese mismo pecado. Lo he visto muchas veces ocurrir. De hecho, les cuento algo. Voy a eso, les cuento algo. Y esto para mí fue un aprendizaje. Ni siquiera porque lo dicen las Escrituras, porque solo cuando lo pude experimentar es que las Escrituras cobraron vida para mí. Y es determinados pecados, como por ejemplo la falta de perdón, pueden generar un sinnúmero de enfermedades. Dolores de cabeza, artrosis degenerativa, apegos muy fuertes a cosas de la carne, personas que están apegadas a objetos, a cosas ya de una manera desmedida. Eso también genera problemas, genera malestares. Personas, por ejemplo, ciertos grados de insomnio o depresiones ligadas a determinados pecados también. Entonces hay una cantidad de enfermedades que yo he visto que Dios sana, y el Espíritu Santo me ha mostrado que no es una sanidad, porque yo, Dios te sanó de tal cosa, y en verdad no es que te sanó de una enfermedad, sino de una conducta. Y cuando detienes la conducta, la enfermedad cesa. Me pasó el caso de una señora en el eje cafetero que se sanó de artrosis degenerativa por perdonar. Se sanó en un 75% casi, porque ya tenía varios años con esa enfermedad y fue sana de artrosis degenerativa
Estamos hablando de un 75% de enderezamiento y movilidad en los huesos por perdón. Uno dice, ¿qué está pasando acá? No todas las enfermedades son un mero efecto bioquímico, biológico, sino que a veces son producto de nuestra manera de pensar, de actuar, de sentir o del pecado. No siempre, pero en algunos casos sí. Entonces por eso dice acá, no te tengas por sabio, teme a Dios, evita el mal, que será sanidad para tu carne y refrigerio para tus huesos. Muchos malestares óseos, me ha tocado ver, si hay enfermedades que yo he visto, entre comillas pongo enfermedades, ser sanas son enfermedades óseas. Y las enfermedades óseas o en los huesos están muy asociadas a las emociones. Mucho. Lo mismo también que el intestino o el colon o la parte de las vísceras están muy relacionadas. Correcto. Es como si el colon fuera un espejo de las emociones. Por ejemplo, la ira. Y la hemorroides. Lo mismo porque es un subproducto de eso. ¿Con qué emoción será esa? Por ejemplo, la tensión. Pues esa otra persona que le pasó. Una amiga de Guatemala. La ira, la tensión, por ejemplo, la tensión causa, por ejemplo, ese tipo de cosas. Pablo, la fibromialgia. Esa es la enfermedad cuando los médicos no saben qué diagnosticar. Dicen que es la enfermedad de las emociones, ¿cierto? Sí. No sabemos qué es. Fibromialgia. Le duele todo el cuerpo. Muy de una histérica. Ah, carajo. ¿Cómo? ¿Qué psicólogo? Sí, yo soy psicólogo. La histeria es una necesidad exacerbada de llamar la atención, ¿no? De recoger la atención. No es lo que normalmente nosotros conocemos como histeria, que es una señora gritando por allá, no. La histeria es una persona que necesita llamar mucho la atención sobre sí para compensar una falencia, ¿no? Y le da de todo. Ahora que el estómago, pues las enfermedades pulmonares del estómago decías que puede ser por No siempre. No, yo sé. Por emociones. Puede ser el temor, por ejemplo. Miren, ustedes, espero no ser el único. A ver, cuando yo era pequeño, cada vez que iba a entrar a un nuevo año del colegio y ya el bus iba llegando a Alcatrázares, iba llegando allá, y uno sentía esa subidita. Y yo sentía que el estómago como un vacío. Yo decía, ay, otro año, qué pereza. Otro año más. Y uno sentía un vacío en el estómago, una cosa impresionante. Uno dice, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué el estómago? Imagínate tú dándole eso al estómago, esa compresión. Eso en verdad es como una compresión que hace como una especie de vacío. Y eso es lo que se experimenta. A diferencia del enamoramiento, que uno dice tengo mariposas en el estómago, literalmente es porque se sienten cosas ahí. Yo también puedo sentir algo malo, y si yo empiezo a sentir muchas cosas malas ahí, el lenguaje celular le va a informar aquí que hay algo malo, y se termina desarrollando algo, incluso un cáncer. Me ha tocado ver personas también ser sanadas de cosas emocionales y después tener un flujo, por ejemplo en el caso de las mujeres, cuando son sanadas de cosas emocionales u hormonales, también desatan un flujo, un sangrado, y empiezan a menstruar y se regula la menstruación y pasan muchas cosas. Y todo se manifiesta en el cuerpo, de esas emociones. Entonces en el estómago puede ser temores, la ira también, estomacal, los dolores de cabeza, los problemas en la circulación sanguínea y la falta de perdón, terrible. Incluso puede desarrollar un resentimiento, un rencor muy fuerte, un sentimiento de que yo no valgo, por ejemplo, de crisis de identidad. Puede desarrollar también muchas cosas, hasta la pérdida del apetito. O también pueden ser enfermedades demoníacas o enfermedades simplemente biológicas. Pero, o sea, no todo es todo. Cuando son biológicas, puede que sea por alguna generación, o sea, que venga también porque alguna generación mía o por algo espiritual. Podría ser, pero no es bueno tampoco volverse como el detective espiritual, o el cazafantasma espiritual. Cazafantasma, no, pero porque es que como Dios nos hace perfectos, pues éramos en el pecado. Por eso, pero cuando recibimos el Espíritu
Él empieza un proceso de sanidad de todo eso, claro. Y si es físico, pues bueno, igual de algo vamos a morir. Como siempre hemos dicho acá, Lázaro resucitó, pero Lázaro murió. Dios lo resucitó de la tumba, salió, ya llevaba 3 días ahí metido en esa catacumba, en esa piedra, y salió y se le quitaron los vendajes, hasta olía mal y la gente estaba consternada, y nuestro Señor entró y le dijo: Lázaro, levántate, y Lázaro fue obediente. Y cuando salió, pues sabemos que él murió. O sea, él resucitó para morir. Nosotros podemos ser sanados, pero en la vejez de algo vamos a morir. Alguien va a morir de un paro respiratorio, otro así, otro así. Una enfermedad se repite en una familia si es ¿Cómo? generacional. Cuando una enfermedad se repite en una familia, Sí, claro. muchas veces. Sí, mucha gente. De hecho, miren una cosa, es que es tan sabio. Cuando uno lee, por ejemplo, en Levítico, Deuteronomio, Dios les decía a ellos, pero no les daba la explicación genética, porque todavía no había nacido Mendel, todavía no sabíamos qué era la célula, no habían venido los griegos a explicar cosas. Entonces Dios les decía: miren, no se casen hasta tal generación, entre primos no lo hagan, lo dicen en la traducción bíblica, pues, hasta esta generación no se casen. Dios no les iba a explicar que por la genética, que por los cromosomas, que por el gen mitocondrial. No, Dios no les iba a explicar todas esas cosas, solo les dijo: no se casen así. Entonces los judíos eran muy juiciosos en no casarse, sino con personas de determinado grado de ascendencia en la familia, de consanguinidad. Y eso lo hacían, y los otros pueblos no hacían eso. Por ejemplo, en los vikingos, los países nórdicos, o incluso también en la misma Alemania, o los celtas, que habían matrimonios entre los propios hermanos. Y entonces ahí se producían muchas enfermedades genéticas o mentales que en los judíos no se producían, por ejemplo. Y los judíos simplemente le habían hecho caso a Dios y no lo hacían. Los vikingos no sabían. Y para Odín, para Thor, para Freya, para Balder, eso no era problema, y cásense entre ellos y dele. Pero en el caso de los judíos tenían esas prescripciones. La limpieza o la asepsia judía. Ellos se lavaban las manos para todo. No se comían nada en un estado de degradación o descomposición. Ellos no conocían las bacterias, ellos no sabían nada de eso. Pero sin saberlo, por hacerle caso a Dios, ese pueblo era un pueblo muy sano y lo sigue siendo. No comían nada sin bendecirlo, sin que tuviera ciertas cosas de preparación. No comían el cerdo en esa época. Los judíos, por ejemplo, en Europa, cuando la peste bubónica y todo eso, los judíos fueron uno de las poblaciones que menos fueron afectadas por eso, por la peste negra que arrasó con más del 70% de la población europea. Entonces estamos hablando aquí de una sabiduría de Dios para ellos sin necesidad de una explicación. ¿Por qué? Porque no lo iban a entender en la época. Dios no les iba a dar cátedra de genética, solo les dijo: si me escuchan, ustedes vivirán mejor. Volviendo como a lo que decíamos la clase pasada, que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, justamente a eso. No confiar en su propia discreción. Correcto. Y ahora sabemos, por ejemplo, que una carne de cerdo mal cocinada, mal hecha, te puede dar una cirticircosis, no recuerdo. Neurocisticercosis. Que es una bacteria que te afecta en el cerebro, se te mete allá y ¡pum! Y mueren las personas con unos dolores terribles. Un parásito. ¿Cómo? No, de eso hice el trabajo de grado, gracias. ¿Sí ve? Circosis. ¿Regrado eso? Ay, no, qué tal. Por la carne de puerco. Y eso era muy normal en esa época, comerse las cosas así. Y Dios les prohibía el puerco de una vez. Eviten, no les voy a explicar cómo funcionan los parásitos, las bacterias. Simplemente no, háganme caso, no coman eso. Es como al niño que le dicen: mijo, no toque esa velita porque se quema. No le voy a explicar cuáles son los factores que influyen, el punto de fusión, ebullición. No. Simplemente no lo haga, mijo. Y deje así. Y si usted es obediente, pues le va a ir bien. Y si no, ¿sí o no? Lo mismo es Dios con nosotros. Sí, el chicharrón hoy comí. Y él allanará todas las sendas. Pero no me gusta casi. El chicharrón sí. Y él allanará todas tus sendas. No te tengas por sabio, teme a Dios y evita el mal, que será sanidad para tu carne y refrigerio para tus huesos. Y refrigerio para tus huesos. Ahí nos están diciendo secreticos. Honra a Dios de tu hacienda. ¿Qué es honrar a Dios?
¿Cómo uno honra a alguien? Entregando. Obediencia, lo cuida, reconoce, todas. Reconocimiento, cuidado. ¿Cómo cuido yo a Dios? En mí, pensando en Él y tomándolo en cuenta. Y obedeciendo, ya es así, es la máxima. Honra a Dios de tu hacienda. ¿Qué quiere decir de tu hacienda? Necesito saber otros sinónimos que tengan en sus traducciones. Honra con tus bienes. ¿En qué parte van? ¿En qué versículo? 9. Honra al Señor con tus riquezas. Ojo, entonces, ¿qué significa honrar a Dios con nuestras riquezas? Que estamos diciendo que no son nuestras. Mayordomía. Exacto, es el principio de la mayordomía. Nosotros en esta tierra no somos dueños de nada. Si hay alguien que me diga, Pablo, que venga aquí y nos diga, señores, yo soy dueño de este carro porque tengo esta, mire, tengo esta garantía, la matrícula, pagué el SOA, todo a full. Lo saqué con el leasing y ya lo pagué. Tengo esta casa, ahí está, miren, ahí está, puede ir allá a Catastro, puede ir donde quiera. Pablo, ahorita, Esta es mía. ahorita en la tienda, yo estaba en la tienda y llegó una niña y me dijo, Esta es mía. es que yo quiero un almacén como este. Y yo le dije, y me dijo, ¿qué hago para tener un almacén como este? Y yo le dije, órale a Dios. Y me dijo, Dios puede hacer eso. Y tú me vas a enseñar. Y yo le dije, ¿puedes dar tu teléfono? Claro. Qué bonito. ¿Y ya hablaste con ella? No, eso lloró, me abrazó, me dijo que ella quería seguir siendo mi amiga, que me enseñara a hacer su negocio con Dios. Y yo le dije, Dios, porque me mueve todo, los proveedores. Yo conocí personas que nunca pensé en mi vida conocer. Ah, qué bien. Eso es mayordomía. Saber quién quiere aprender, venga, entonces le muestro al que me enseñó. Eso es. Entonces, dice, nosotros somos mayordomos, ¿por qué? Si alguien nos dice acá que es dueño de algo, uno dice, ok, tú eres dueño de eso. Y cuando tú te mueras, ¿te lo vas a poder llevar? No, entonces no eres dueño. Yo soy únicamente dueño de lo que me lleve cuando me muera. Lo que se haya comido. Lo que se haya comido. Entonces, ¿de qué somos dueños? ¿Y eso por qué? Porque Cuando después se yo lo digo, despojo. esta es mi mamá, este es mi papá, este es mi hijo es tuyo, te lo vas a poder llevar, vas a poder tomar decisiones por él. Tú no eres dueño ni de ti mismo, ahora vas a ser dueño de tu hijo, nunca. Ni siquiera somos dueños de nosotros. Si fuéramos coherentes con lo que hablamos y lo que hacemos, podríamos decir, soy dueño de mí mismo. Pero somos los más incoherentes del mundo y delegamos nuestra autoridad a Dios, que es coherente. Entonces, Él es nuestro, Él es dueño nuestro. Por eso le decimos Señor, Kurios, Kyrios, Adonai. Significa, estoy asumiendo que usted me controla a mí porque yo todavía no me sé controlar. Somos como bebés en el espíritu, hablando honestamente. Estamos desarrollándonos en el espíritu. Aún los ángeles también. Entonces, miren esto. Nadie es dueño absolutamente de nada porque nada se lleva, excepto sus decisiones. Somos dueños únicamente de nuestras elecciones, de lo que elegimos en esta vida. Eso es lo único de lo que tú eres dueño. ¿Elegiste amar o elegiste rechazar? ¿Elegiste cambiar o elegiste permanecer así? ¿Elegiste a Dios o aceptaste su llamado o le rechazaste? Eso es lo que te vas a llevar. Por lo tanto, de tus elecciones y de las consecuencias de esas elecciones es de lo único que tú eres dueño. De resto, de nada. Porque eso sí nos los vamos a llevar al otro lado del charco. Nuestras decisiones. Y en esa cita bíblica donde un hombre dice que que va a armar otro granero para llenarlo de cosas, y que después le dicen, necio, usted se puede morir esta noche y ¿qué se va a llevar? Nada. Mejor preocúpese por acumular cosas en el cielo, riquezas en el cielo. Exactamente. O sea, buenas elecciones. Buenas elecciones. Siempre es que esa está pelada. No, ya le contaron, un amigo. Revelación. Entonces, honra a Dios de tus riquezas. No llamemos aquí hacienda, porque la palabra hacienda ya se está refiriendo como a mis posesiones, pero deja un grado de vaguedad el término. Entonces me gusta más la traducción de ustedes. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus De las cosechas. primicias de todos tus frutos. Cuando yo doy de lo que recibo, estoy diciendo, Señor, esto es para ti porque yo soy tu mayordomo.
Y el mayordomo va a donde el señor de la finca y le dice, nació un ternero. Va y le muestra el ternero, se lo lleva allá en el establito con las cositas y le dice, mire el que nació. No se sabe dueño de él, se sabe administrador. Y cuando uno se sabe administrador de algo, gana uno. Conozco varias personas que siendo los dueños o gerentes de su propia empresa, terminan después siendo empleados. ¿Por qué? Porque dicen, ay no, esto de ser dueño es muy maluco. Mientras todos reciben el sueldo y saben lo que van a recibir cuando trabajan, yo sufro por poder tener todo para cada uno. Y es que a mí me pasó, cuando yo tuve la empresa de textiles, todas las confeccionistas ganaban muy bien, comían bueno, porque teníamos muy buenos contratos, el cortador ni se diga, ese sí era buche lleno, porque todos los días llegaba, terminaba y pago, directo, tin, entonces ese don Marco vivía feliz. Bueno muchachos, cuando hay más trabajo, tenga, todos los días. Y yo veía mi bolsillo y yo decía, oh, yo no tengo salario, todos mis trabajadores están bien, pero yo no tengo, y antes me deben. Y yo decía, ellos viven muy bueno, yo no, claro, porque ellos sabían que trabajaban y recibían, pero el dueño es el que tiene que preocuparse por todo, por los proveedores, por conseguir clientes. Y esa es la paz del mayordomo. La paz del mayordomo es el que reposa en que él simplemente administra las cosas y que el dueño le va a mandar y le va a pagar. Y esa es la actitud que Dios quiere que todos tengamos. Que en todo, que en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra economía, vivamos la mayordomía. Domo significa casa. Entonces, ¿cómo? Con el mismo cuerpo, administradores y mayordomos del mismo cuerpo. Por ejemplo, un botón, vea que... Y no miren para este lado. Entonces, pero lo importante... Lo importante de la mayordomía es que nos conviene a nosotros porque delegamos en Dios la responsabilidad mayor. ¿Okay? Y descansamos. De las primicias de todos tus frutos, y estarán, miren la promesa, esto es algo con promesa. ¿Qué quiere decir? Si yo hago esto, pasa esto. Y estarán llenos tus graneros y rebosarán de mosto tu lagar. Es decir, eso es parecido como al diezmo. Completamente, pero aquí no están hablando del diezmo, sino que están hablando de las primicias, de la actitud del corazón de tener a Dios como mayordomo. ¿Ya? Eso es una ley, eso es un principio. Si yo lo aplico, esto pasa y punto. Pablo, cuando dice que las primicias es lo primero que uno recibe con el primer sueldo, o lo primero del año, eso no está cerrado. No está errado, es una manera de convertir lo que es un lenguaje agrícola a una economía capitalista. ¿Cómo sería? Para ellos era, yo tengo una hacienda donde tengo un lagar de aceite. Entonces yo voy, exprimo los olivos, los meto allá en ese lagar, los trituro, sale el aceite, pues la aceitunita ahí se va destilando y ya tengo el aceite de esos primeros frutos de la vendimia, cuando es en el vino, cuando es en el lagar de aceite, ellos lo daban a los levitas o a los sacerdotes o a los ministros. Y con eso le estaban dando las primicias a Dios, no porque ellos fueran Dios ni lo representaran, no. Todos representan a Dios en virtud de ser su pueblo, sino porque ellos trabajaban las cosas de Dios o administraban la palabra de Dios, el perdón, la oración por los cabritos y todo eso, y en eso se representaba como el que ellos honrasen a Dios. En este caso, para una economía capitalista, se podría decir eso que tú estás diciendo sin ningún problema. Es una conversión que se hace a un sistema actual. Hay personas que lo hacen todo el tiempo. Entonces, hicieron un negociante, hace un negocio, entonces ellos dan las primicias. Yo, por ejemplo, no sabía, me enteré pues en el viaje a México que aquellos de esta marca de chocolates Ferrero, ellos son una familia muy creyente y gran parte de lo que reciben por la venta de ese Ferrero Rocher, de ese doradito, que de hecho lo hacen en forma de grutica, me explicaron todo eso allá, ellos donan las primicias a la iglesia, todo, y es una marca exitosísima a nivel mundial.
Y con eso se hacen obras sociales y eso me lo explicaron a mí, yo ni siquiera sabía. Y ahí es donde uno ve marcas prósperas, Dunkin' Donuts, por ejemplo, y muchas el grupo Familia también. Son empresas que donan gran parte de lo que ellos reciben. Qué estrategias tan buenas y todo, no, están aplicando un principio. A mí me ha tocado ver incluso campesinos llevando, no convertido en plata, pues, Lo que los tienen. primeros frutos de sus sembrados. Correcto. Y ese es un principio que tiene una promesa, y estarán llenos tus graneros y rebosará de mosto tu lagar. Dios está diciendo, si tú haces esto, pasa esto. Dios sí que provee. Versículo 11. ¿Qué es lagar, Pablo? Es el lugar donde destilan el aceite. Pablo, Destilan, no, sí, donde lo exprimen y lo sacan, lo extraen. Es que no sé si de pronto entendí mal, que hay cosas en la Biblia, o sea, como por decir estos principios que se cumplen para creyentes y no creyentes. Esto es un principio como la ley gravitacional. Llega un malandrín y tira una piedra y la piedra cae. Llega un santo, tira la piedra y la piedra cae. Igual, porque es un principio casi que mecánico. Pero no creyente no dan primicia. No, pero regala, o sea, si alguien da, porque hay no creyentes que les gusta. No, y sabes que si hay gente media. Hay gente, sobre todo, conocí algún caso de un señor que trabajó con en una empresa de unos judíos y veía que les iban lo más de bien, entonces fue y les preguntó, ¿qué es eso? Y ellos le explicaron algo de lo que ellos hacían y el tipo sin creer llegó y empezó a tener como estas mismas prácticas y por las prácticas tuvo también su recompensa. Yo conocí otro, exactamente, dos más, exactamente por lo mismo que está diciendo Sebastián, porque conocieron unos judíos que tenían una empresa de zapatos y los judíos, y él le preguntó, bueno, ¿y qué hago? Y ellos, venga, le enseñamos. Y le enseñaron. Y el hombre comenzó a prosperar con empresas de zapatos y empezó a volverse muy adinerado. Un hombre que ni siquiera había estudiado. Y empezó a aplicar esos principios y empezar a dar. Entonces veía los familiares que tenían necesidad y empezaba a dar y a donar. Entonces la que necesitaba estudiar, tenga. Y la empresa de zapatos sacaba. Y siempre ese hombre fue respetuoso de los judíos. Y escuchaba algo que hablaban mal del pueblo de Israel o eso. Y ese hombre se enfurecía. Y no era ni judío ni nada. ¿Por qué? Porque le enseñaron un principio que funcionaba. Conocí otro del medio político, perdón, y este personaje también era completamente un don nadie en la vida pública en todos los aspectos, y conoció también una pareja de judíos y se encariñaron con él y le enseñaron cosas, principios. Y ahora es un hombre que en la vida política es un peso pesado. Y es toda una familia peso pesado en la política. Y el hombre me mostró el secreto de ese éxito. Y cuando yo vi el titulito del libro, yo dije, no, ya sé, no me tenés que contar. Ya sé de dónde proviene esto. Aplicaba principios. Y él ni siquiera sabía nada del judaísmo. Pero él decía, yo pongo en práctica esto que él me enseñó. Y funciona. Y es así de simple. Que sea corrupto no lo sé, pero que aplican principios que funcionan, sí. Por eso dice, no desdeñes, hijo mío, las lecciones de tu Dios, no te enoje que te corrija. Ahí hago referencia a la ilustración del platero. Cada martillazo de la plata, cuando él te está vigilando y tráquete, simplemente está forjando su imagen en ti y te está quitando cosas. No te enoje que te corrija, porque al que Dios ama le corrige. ¿Quién hace eco de estas palabras? Job también habla exactamente lo mismo, sí señor. Job tiene ese texto, sí, pero también el apóstol Pablo, porque al que Dios ama le corrige y aflige al hijo que le es más caro. Aflige al hijo que es más caro, no es que le va a producir sufrimiento, no. Es que él dice, me gusta, yo quiero sacar un anillo precioso de plata de acá. Hombre, y está como tosquita esta plata, hay que darle... ¡Tic! Reciba. Lleve el martillacito. Unas cuantas pegas así. Es la única forma. Corrido. ¿Cómo? Es la única forma. Depende. Con una almadana también. Una santa almadana. Albañilería. No, el problema depende de uno.
Es de la dureza. Si uno obedece, yo digo que la vaina Se ahorra mucho dolor. Si uno ve, es como la platica que se va acomodando ahí, porque... Ya brillé, ya brillé, ya brillé. Sí, esa es la clave. Obviamente la ilustración no aplica a la perfección para ilustrarnos, pero no se amolda a un ser humano, porque un ser humano es más complejo que un pedazo de plata o de estaño o de metal. El ser humano depende, por ejemplo, de la obediencia. Si tú eres obediente, estás demostrando que eres plata más moldeable y que eres menos ruda, menos tosca, por lo tanto vas a necesitar menos martillazo. O una dice, este solo necesita una pulidita. Pues bendito sea el Señor, que sea así. Padre, si es hijo, aunque no quiera. O hay algunos que solo necesitan hacerles así. Ay, qué belleza. Y son los que uno dice, pues que no le pasa nada. Yo quiero. Y el que no quiere disciplina, el hijo que no recibe la disciplina, igual Dios lo disciplina. El que no tiene disciplina, Dios no le tiene que dar martillazos, la vida se las da. Y para eso está la parábola del hijo pródigo. Él no quiso la casa del papá y se fue. ¿Qué le pasó? Lo robaron, perdió la plata, comió con los cerdos. Los cerdos significan el mundo. Los cerdos en la vida judía es el mundo, es el goim, es el gentil, es el externo, es el que se cree mucho sin Dios. Pues comió con los cerdos y después se sintió tan mal, yo me voy a volver donde mi papá. ¿El papá le pegó? ¿Lo castigó? No. Sus decisiones y sus elecciones lo llevaron a experimentar consecuencias. Entonces, las consecuencias no son martillazos de Dios. Hacen parte del paquete de la decisión que tomaste. Es el precio de tu elección. Todo lo malo que hacemos en la tierra se alcanza a pagar en la tierra. O las generaciones. A ver, el mal no se paga. No veamos el mal como la concepción premio-castigo. O como una cuenta de cobro. Como una cuenta de cobro, mejor la expresión. Veámoslo simplemente como elecciones. Cada elección, cada decisión en esta vida tiene un resultado. Toda elección tiene un resultado. No mires pago o no pago. Si tú caminas con Dios, el resultado del caminar con Dios, Él te dice cuál es. Ven a mí y de ti correrán ríos de agua viva, tendrás paz. Tendrás una paz que sobrepasa todo entendimiento, que experimentamos el viernes. Tendrás esto y podrás soñar y estarás afligido. Pero no estarás solo. Yo te haré alguien que te dé consuelo, estarás con el Espíritu Santo y no te abandonará. Que tienes problemas con la embriaguez de la carne, con el licor, pues te ofrezco embriagarte con el Espíritu y es mucho más bueno. Y no tiene consecuencias de dolores de cabeza, ni mareos, ni guayabos, nada. El guayabo es cuando tú dices que se te pasó y dices, ay no, yo quiero, el guayabo es querer más. Entonces, tus elecciones tienen resultados. Elige, como él dice, pongo en ti una balanza, te pido elijas la vida, elijas la balanza que yo te digo que te va a ir mejor, que va a ser mayor fruto. Entonces, todo en esta vida se paga. Si lo ponemos en esos términos, todo en esta vida que yo decida tiene un resultado. O sea que sí. Pero cambiémosle pagar por resultados. No como un talibanazo. Es ley también universal de causa y efecto. Completamente. Pero también uno le puede decir a Dios que le dé uno ese arrepentimiento antes de... Sí. De recibir la consecuencia. Sí, y Dios también te puede librar de la consecuencia, pero para que Dios te libre de la consecuencia, lo tuviste que elegir a Él. Claro. Tu elección fue a Dios. Dios, líbrame de la consecuencia, y te libra de la consecuencia. He conocido casos de personas ser sanas de VIH, un VIH contagiado por promiscuidad. Dios quita la consecuencia del pecado. He visto casos en el que sí. Hay otros en que la persona tiene que cargar con la consecuencia, pero la consecuencia de su alma ha sido liberada, y esa alma, pues cuando se muera la carne, que en todo se va a morir, pues bueno, ya quedó libre de esa consecuencia. Pero de hecho el mismo proverbio dice, ¿cierto?, que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiese y se aparta, correcto, alcanzará misericordia. Es que el propósito, Sari, de Dios no es castigar, sino que vos aprendás.
Incluso vos puedes haber metido las patas, pero si entendiste, Dios no tiene problema en quitarte la consecuencia tampoco. Y añado algo a eso, Sebas, añado algo a lo que está diciendo Sebastián, y es que el propósito inicial ni siquiera era que nosotros aprendiéramos. Exacto. La elección de aprender el bien y el mal fue de nuestros primeros padres cuando eligieron conocer el bien y el mal. La elección de Dios era simplemente una revelación constante. Eso es el paraíso y estar conmigo eternamente. Con Dios cara a cara. Estamos cara a La cara. única elección que tuvo Adán y Eva la única elección que ellos tuvieron eran o conocemos el bien y el mal o no. Dios no quería que ellos experimentaran el bien y el mal, que caminaran en un perfecto conocimiento de Él. Pero ellos eligieron conocer el bien y el mal, o sea, el precio de la libertad de pecar o no pecar. Pero Dios ya sabía que ellos iban a pecar. Sí, pero eso no interfirió en su decisión. La sapiencia o el conocimiento a priori de Dios no implica o condiciona tu elección. Desde ahí empezó el libre albedrío que le iba Del mal, para el mal, sí. Porque en el cielo ya nosotros no vamos a ser libres para elegir el mal. Hágala otra. Pero entonces uno no puede sorprender a Dios. No, no. Antes que ore ya habré oído. Exactamente. Antes de que la embarres ya sabía que la ibas a Desde embarrar. que ¿Qué es la sorpresa? Pero es que vamos a ver qué es la sorpresa. Qué bonita esa expresión. Porque, a ver, ¿qué es la sorpresa? ¿Qué sorpresa? ¿Qué es sorpresa? Cuando uno se sorprende. Cuando algo que no esperaba. No sabía. Cuando uno no conoce. Ay, Y si eso Dios lo lo conoce sabe. todo, entonces no puede sorprendido. Si a ti te dicen, si tú sabes que tu hijo porque todos los años te va a hacer una cosa del Día de la Madre, porque en el colegio los ponen a hacer la piedrita con la masita de arcilla para que tú pongas los lapiceros, ¿cierto? Tú ya sabes que te va a dar eso. Y él llega a la casa y te da eso. ¿Qué sientes tú? Un amor muy impresionante, independientemente de que ya conocieras qué te iba a hacer o que te iba a hacer una cartica el Día de la Madre. Lo del manto, lo de la fe, cuando arrebató el milagro. Quien dice, lo que sí podemos hacer es agradarlo. Exacto, agradarlo, no sorprenderlo, porque es que la sorpresa es algo que se da en el ser humano debido a nuestra ignorancia. Pero sí podemos agradar a Dios. Qué buena esa palabra. Sí podemos agradar a Dios, no sorprenderlo, porque la sorpresa está vinculada a la ignorancia. El agradarlo está vinculado al amor. Entonces hay una diferencia muy grande. Entonces que no digamos, ay, no lo puedo sorprender. No, ¿para qué sorprenderlo? Porque es que lo sorprenderíamos de todas las atrocidades que hacemos. Ese se sorpresa. Paro el miocardio. Viviría Dios más desilusionado. Yo creo que esto ya se está pasando de charlas de Biblia a predicación. Pero es así, es lo más bonito de ir conociendo a Dios es ver que es tan humano, pero al mismo tiempo, cuando nos relacionamos con Él es de una manera tan libre, tan agradable. No te voy a sorprender, pero si Él necesita parecer sorprendido para que estés más contento, lo hace. Qué bueno no sorprenderlo, pero sí agradarlo. Qué bueno eso. Ok, dice, no desdeñes, hijo mío, las lecciones de tu Dios, las lecciones. No te enoje que te corrija, porque el que a Dios ama le corrige y aflige al hijo que le es más caro. No significa que el que le esté yendo más mal es porque Dios lo ama más. No confundir eso, que tener. Creo que dejamos 2 de Corintios para la próxima. Verso 13. Ya que nos dijo cosas, principios de Dios fundamentales que para que los tengamos acá, miren todo lo que uno puede extraer ni siquiera de un fragmento de un proverbio. Todo lo que te enseña y te edifica un pequeño proverbio. Bienaventurado, buenaventura, o sea, aquel que tiene un camino que puede decir. ¿Quién es bienaventurado? Aquel que ha recorrido una fracción de camino y en retrospectiva, mirando de adelante hacia atrás, dice, como decía el apóstol Pablo, he caminado he peleado la buena batalla, he corrido la buena carrera,
de la fe. ¿Por qué? Cuando uno dice que corrió la buena carrera, cuando vio que los dejó atrás a todos y estaba en los 100 metros planos y por allá ve los otros haciendo jarras y uno ya a punto de cruzar la línea. Exacto. Y cuando estás ahí puedes decirlo. Entonces, bienaventurado, uno dice eso cuando tiene algún tiempo de caminar con Dios. Uno dice, wow, verdaderamente soy bienaventurado. Mi camino, mi ventura, mi vereda es mejor que si no hubiera caminado con Dios. El que alcanza la sabiduría, puede mirar hacia atrás y decir, wow, esto es mejor que no tenerlo. Y aquel que alcanza inteligencia, porque es su adquisición mejor que la de la plata y más provechoso que el oro. O sea, lo que nosotros debemos buscar según el Señor, según el Espíritu de Dios, no es riqueza sino sabiduría. Si yo anhelo la sabiduría, voy a tener algo que vale más que la plata y el oro. Es más preciosa que las perlas y no hay tesoro que le iguale, la sabiduría. Lleva en su diestra la longevidad. ¿Qué significa que lleva en su diestra? O sea, es una expresión como para decir, como una bendición extra. Va ligada a, como bendición, como un plus. La longevidad. ¿Recuerdan un mandamiento que nos habla de longevidad también, cierto? Sí, honrar a los padres. Honrar a padre y madre porque te dará largura de años. O sea, el sabio vive más. ¿Por qué vive más? Porque vive tranquilo, porque tiene paz, porque es mayordomo, porque se preocupa menos, luego se enferma menos, luego vive mejor, luego ama, luego recibe porque da. Entonces es una vida como una maquinita que va siendo prosperada y que algunos los envidian, otros les dirán que son raros, otros que son ladrones y otros los imitarán y les dirá igual de bien. ¿Dios le iba revelando eso a Salomón o conforme Salomón fue viviendo y viviendo conforme a otras personas? Sí. Lo que les... Aquí ya estamos hablando de un Salomón anciano, igual que en Eclesiastés. Cuando él empieza a escribir, él ya tiene cierta edad, porque mire que él dice, y no desdeñes, hijo mío. Ya le está hablando a su sucesor y está dejando estos escritos para aquellos que le suceden, ya como una especie de testamento de su sabiduría, de recopilación de toda esa sapiencia que él tenía, como dejarlo como una herencia para sus descendientes. Sigue. Aquí Pablo estaba usando, o sea, aquí usan sabiduría como sinónimo de inteligencia. Que dice, feliz el que haya sabiduría, el que obtiene inteligencia. Sabiduría, porque dicen que aquí no son sinonimia, aquí están diciendo que si usted se cree inteligente, busque la sabiduría. Pero está ligada. Si es tan inteligente. Sí, si usted es tan inteligente, usted va a reconocer que la sabiduría es mejor que la plata y que el oro. Búsquela. Quien haya sabiduría, dice, y aquel que alcanza inteligencia, o sea, si usted es inteligente no es porque sepa al revés toda la secuencia Fibonacci y pueda resolver todas las ecuaciones fractales, no, que usted sea un maestro en programación, o porque se sepa toda la enciclopedia británica de la A a la Z, al derecho y al revés, y se sepa todos los idiomas, y sea un políglota, etcétera, etcétera, y que sea el físico cuántico teórico más brillante o más elocuente. Nada de eso. Si usted desdeña la sabiduría, usted es un bruto delante de Dios. Y lo dice nuestro Señor. La sabiduría de Dios es locura, pero para nosotros es ¿qué? Salvación, vida eterna, poder de Dios. Pueden decirle todo lo que quieran. Y para el filósofo, para el griego, la sabiduría es locura. Y para el judío, la sabiduría de Dios en el Evangelio y en Jesucristo es escándalo. Un Dios crucificado, ¿qué es eso? Si Dios es santo, ¿cómo que se crucificó? Dios, ¿cómo va a participar con el pecado del hombre? Dios, ¿cómo se va a hacer hombre si esta carne está podrida? Pues sí, Señor. Ustedes le dicen que Dios es amor, pero ¿y el amor hace esas cosas? Entonces no nos contradigamos. Eso es la manifestación más pura del amor, Dios hecho carne y morir por nosotros. Y suena trillado ya, pero es escandaloso. Dice, para ya terminar, lleva en su diestra la longevidad y en su siniestra la riqueza y los honores. O sea, en su siniestra quiere decir como menos importante, no desdeñable.
La riqueza es una consecuencia menos importante de la sabiduría. Lo más importante, por eso ponen en su diestra, con la diestra se bendecía y con la siniestra se maldecía. Entonces, aquí no es que la riqueza sea una maldición, pero es algo menor que la longevidad, porque la longevidad es la vida, y la vida no se compra con oro ni con plata. Ustedes no han dicho, pero yo estoy pobre, pero tenga salud. Sí. Es exactamente lo mismo. Es lo mismo que están diciendo acá. Para terminar, en la riqueza y los honores, de su boca brota la justicia y lleva en la lengua la ley y la misericordia. Si de su boca brota la justicia, significa que de su boca brota ¿qué? La voluntad de Dios. ¿Y dónde se manifiesta la voluntad de Dios para nosotros? En su palabra. De su boca, Pablo, sus caminos son caminos de reino. Era 17. Era el 17, ¿usted para dónde se fue? Usted leyó el 20. No. Lleva en su diestra la longevidad y en su siniestra la riqueza y los honores. De su boca brota la justicia y lleva en la lengua la ley y la misericordia. Ay, ese no lo tiene. Esa está en la Septuaginta. Ya, ese sus caminos son caminos de reino. En el mío es el 20. Según la mía te saltarías 3 versículos. ¿Y qué dicen esos 3 versículos? Lo mismo que estoy diciendo. Sí, porque la Nácar-Colunga es casi que una transliteración de la Septuaginta. Entonces, de hecho, aquí yo tengo en la que estoy leyendo, entre comillas y paréntesis, el LXX, que significa 70 en números romanos. Sí, de su boca brota la justicia y lleva en la lengua la ley y la misericordia. Okay, esto es un añadido que pusieron en la versión de los 70, o sea, la versión griega de las Escrituras. Hago la salvedad, versículo 17. Sus caminos son caminos deleitosos y son paz todas sus sendas. Sus caminos son caminos deleitosos y son paz todas sus sendas. ¿Ok? El que es sabio. Seguiremos hablando de la sabiduría, que es una delicia, ¿no? Sí. Y terminamos este capítulo, no me dejen olvidar eso que estoy diciendo, por favor. Y en la próxima charla empezamos con 2 de Corintios, que es un libro que es maravilloso. Es delicioso en revelación. Así que vamos entonces a orar. ¿Alguien tiene alguna necesidad por la que quiere que oremos? Sí, yo tengo la necesidad de unos amigos que se están separando. Ok, vamos a orar entonces por ellos para que eso no acontezca. Hay un bebé, Martín, que van a operar a la mamá, todavía está en el vientre de la mamá y lo van a operar porque le detectaron columna bífida. Y hay una niña que me escribieron ahorita. Ay, y eso sí que nos ha tocado ver a Dios sanar de eso. Que tiene cáncer, una niña recién nacida. ¿En dónde? Y aquí no es que me escriban ahorita y dicen que por el cáncer de la niña. Pareja, columna bífida y niña María Antonia. Y un tío que está hospitalizado le dio, ¿qué fue madre? Como un infarto. ¿Qué edad tiene? Pues mayor. Sí. No, está muy joven. Bien. Está muy joven. Padre, te damos gracias por tu amor. Gracias también, Padre, por las personas que nos están escuchando, también para que reciban de tu presencia, la presencia que sentimos acá de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por la libertad que nos has dado de estas charlas, de acercarnos a tu palabra de una manera libre, agradable, fresca, genuina, sin adoctrinamientos, sin tonterías, sin apasionamientos que llevan a discusiones toscas e innecesarias, sino que recibimos, Padre, con amor y queremos conocerte más conforme tu revelación. Y ese es el carisma, ese es el regalo que le has dado, Señor, a este grupo. Esa frescura, Señor, de un evangelio completo. Tus beneficios completos. Que aprovechemos cada uno de tus beneficios, Señor, y que no nos sean olvidados ninguno de ellos. Y gracias, Padre. Yo hoy bendigo, Señor, la vida de este bebé. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, hoy unido aquí a mis hermanos y bajo la autoridad de tu Espíritu Santo, declaro que esa columna, Señor, se endereza en el nombre de Jesucristo de Nazaret, y esa partición ósea que se produce, Señor, en esa columnita, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, se integra como un solo hueso, perfecto, unido conforme a una anatomía sana. Cada vértebra, cada tejido cartilaginoso y los nervios que pasan en el centro, Señor, sean reintegrados, Padre, y declaro completamente sano aquí con mis hermanos, Señor, unidos en oración,
a este bebé completamente sano y sean sorprendidos todos los médicos. En el nombre de Jesucristo se ha hecho. Amén. Te damos gracias por esta pareja, Padre. Señor, que lo que tú has unido no lo separe el hombre. Y si no han conocido el amor, el sacrificio, o no te han conocido a ti, Señor, y el voto que ellos han dado delante del altar, hoy te pedimos que haya una revelación y declaramos una revelación para ellos en el Espíritu, que baje un convencimiento a través del Espíritu Santo, y te pedimos que sus corazones no rechacen el Espíritu, la amonestación, la claridad y la pedagogía del Espíritu, mostrándoles a ellos que la decisión no les llevará a nada bueno, Señor. Padre, gracias por tu acción, los entregamos y lanzamos la red hoy en ellos para que sean presentados ante ti como lo que son, una sola carne. Y te damos gracias por el tío de Sebastián. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, la unción de tu Espíritu sea recubriendo, Señor, todo su corazón, válvulas, los tejidos, Señor, todos los músculos del corazón, la parte, Señor, eléctrica del mismo, válvulas, ventrículos, izquierdo, derecho, miocardio, recubrimiento, Señor, del corazón, todas las perfiles nerviosos, ramificaciones nerviosas que envían los impulsos, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Hoy enviamos la palabra para que se restablezcan, Señor, y haya una armonía en su sistema circulatorio, un bombeo tranquilo, no hayan altas ni subidas de presión, Señor, la circulación, y hoy tu sanidad sea sobre ellos. Amén. Y faltó el bebé. Faltó el cáncer. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por esta bebé, por María Antonia. Maldecimos de raíz todo tejido cancerígeno, toda célula que se esté reproduciendo de manera anómala. Hoy le hablamos al núcleo de cada célula, a cada cerebrito de la célula, la que está mandando una información incorrecta y está produciendo tejido mutante, anómalo allí. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, te maldigo y te pudres, te secas ahora sin secuela, y cualquier manchita o tejido, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, es reabsorbido por el propio órgano comprometido, y damos la orden en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Sana en el nombre de Jesús. Amén. Pablo, de este muchachito Juan José que piden tanta oración. El que está en el Manuel Uribe. Sí. Señor, te damos gracias por ese niño, un corazón nuevo declaro, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Bombea, Señor, y gracias. Tienes a muchas personas pidiéndote por esto, Señor. Yo creo que, Señor, así es. Sano este jovencito y sea un milagro, y así como ha corrido su necesidad, que corra, Señor, tu glorificación. Amén. Gracias. Muchas gracias. Pablo, ¿cómo las comes? ¿No escenista o qué? Sí, sí. Andrea, ¿Cómo las comes? No, interés de la familia.